Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos al Refugio, programa que hacemos hace una docena de años por la televisión pública. Uno imagina un movimiento político tan potente ahora como es el kirchnerismo, en otro momento como fue el alfonsinismo, cuando veníamos de la larga noche de la dictadura. Y de pronto, Cristina ganó con más del 54% de los votos, encuentra en las librerías muchos libros que ayudan a comprender de qué se trata este fenómeno. Voy a mostrarle un libro estupendo, El presidente militante, de Gabriel Pandolfo. Este es uno de tantos libros que tengo sobre el kirchnerismo, porque ese es un tema, preguntarse qué es, por ejemplo. Daniel Migens, Kirchner íntimo, que escribió un libro donde abundan las anécdotas de primera mano, algunas que todos conocemos, otras que ni imaginamos que hubieran ocurrido y sin embargo ocurrieron. Otro libro, Kirchnerismo para armar, 20 miradas jóvenes sobre este movimiento político. Ahí está un movimiento que, como bien dice el título del libro, cambió la Argentina. Otro libro más, publicado por Eudeva, La política en los tiempos de Kirchner. Y les cuento que estos son solamente algunos de los libros, porque claro, cuando uno piensa en el peronismo, lo hablábamos el otro día con José Pablo Feynman, se nos complica la vida, esta es la verdad. Cenábamos con José Pablo y José Pablo decía, y bueno, también el último Perón, según José Pablo yo creo que es así, permitió o miró para otro lado en el tema las 3A, tema de una banda de asesinos, como usted recordará. Y también hay un Perón de izquierda que apoyaba a los montoneros, y también hay muchos Perón de derecha. Entonces es muy complejo entender qué es el fenómeno kirchnerista. Bueno, hoy con nosotros un grupo de especialistas, algunos autores de estos libros, nos ayudan a entender mejor. Pero antes, un tema específico que tiene que ver con algo que a mí me apasiona y usted lo sabe, que es el cine. Festival de Cine de Mar del Plata comenzó ayer, 5 de noviembre, y como siempre digo, ¿qué es lo que uno encuentra en un festival de cine? Distintas poéticas. Es decir, no hay una poética dominante, entonces uno viaja al festival, a cualquier festival. Yo he estado en casi todos los festivales más importantes, el Festival de Berlín o el Festival de Venecia, y lo que encuentra son distintas poéticas, encuentra distintas miradas sobre la realidad, sobre el mundo, y el Festival de Mar del Plata, que para mí tendría que tener una clara orientación latinoamericana, y lentamente la va teniendo, presenta algunas películas que son verdaderamente joyas del cine. Por ejemplo, la última película de Lars von Trier, que es una película importante y que se va a presentar en este festival. O la última película del mexicano Arturo Ripstein, que también se va a presentar. Ahora, ¿cómo transmitir en unos minutos de televisión la importancia del Festival de Cine? ¿Qué es lo que uno puede decir? Zambullirse en las salas. Ese es el punto. Elegirlas incluso, le digo, sin saber exactamente qué. Yo siempre que viajo hago eso. Me meto en un festival y veo 4 películas seguidas. Alguna va a ser muy buena, 8 pesos la entrada. En un momento al cine argentino donde se producen cerca de 300 películas por año, lo cual es una cifra muy importante, donde hay también un verdadero apoyo por parte del Estado a las políticas de difusión, de promoción de nuestro cine. Así que el Festival de Cine Mar del Plata, una cita imperdible, y usted que está mirando el programa en Mar del Plata o lo está mirando en cualquier parte del país, si viaja a Mar del Plata no puede no disfrutar del Festival de Cine. Bien, ¿qué hago con todos estos libros? Vamos a tratar de tomarlos y llevármelos a la mesa donde me espera gente que, como les dije, entiende el tema. Por ejemplo, Gabriel Pandolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Muy bien. Autor de un libro que me devoré. ¿Cuál? Tu libro. Okay. Me lo devoré. Bueno, a ver si me equivoqué, Néstor, el presidente militante, ¿no es cierto? Matías Castañeda y Ernesto Gallegos. ¿Es así, correcto? Autores de Kirchnerismo para armar. Y Daniel Migens, que me hizo disfrutar de anécdotas increíbles, realmente increíbles. Pregunta obvia, y quizás hasta banal, ¿no? Pero uno podría preguntarse, ¿qué es el kirchnerismo, Gabriel? Es obvia, no es banal y no es tan obvia tampoco. Es
kirchnerismo al principio es el peronismo actual, contemporáneo, el más adelantado en su forma, y al mismo tiempo es lo más inesperado, porque nace cuando todos pensaban que esa época, ese espacio, esa mística ya estaba enterrada. Es un emergente que sorprendió a todos y aquí estamos. Matías y Ernesto, el tema de la juventud, ¿no? Está presente como yo no recuerdo desde la época de Alfonsín que estuviera tan presente. ¿Cómo lo ven ustedes que han escrito un libro que tiene mucho que ver con la juventud? Bueno, nosotros en realidad compilamos una serie pero son autores, compilar es ser autor también. Un conjunto de miradas que creíamos que estaban quedando un poco afuera del relato oficial y nada, que pensábamos que había que plasmarlas de alguna manera, juntarlas y ponerlas a disposición de los lectores. Justamente con esto que decías vos, con la fuerza de alguna manera de la juventud que tiene mucha presencia dentro del kirchnerismo. ¿Y cómo lo ves? Son 26 miradas jóvenes, ¿no? Y tratan de explicar no a Kirchner, no a Cristina, sino el proceso político, al kirchnerismo como proceso político. Y desde las distintas miradas, que tratamos de escoger un representante de cada una de las vetas, de las facetas que tiene el kirchnerismo, que explique eso que le pasó. Por ejemplo, hay un militante de los derechos de las minorías que habla del matrimonio igualitario, una persona que habla de la militancia tradicional como desde la Vita, sociólogos, periodistas, historiadores, periodistas reconocidos como Hernán Brienza. Es decir, cada uno trata de explicar desde su lugar qué cosas son las valiosas del proceso político de 2003-2011 y algunos se animan a elaborar también qué cosas se pueden lograr en este nuevo periodo que se inicia de Cristina reelecta, haciendo un poco un juego también, pero también un poco porque decimos, y lo decimos en el prólogo, que eso sí lo escribimos nosotros, que es el único proyecto político que puede seguir cambiando las cosas. Esa es nuestra tesis, que cualquier otro proceso político que no era Cristina no hubiera podido hacer lo que todavía falta. Nosotros sabemos que todavía faltan algunas cosas que estaría buenísimo que se hagan, pero creemos que solo este gobierno las puede hacer. Es decir, tenemos esa convicción. Daniel, da la impresión que en todos los hechos importantes que estaba Néstor, estabas vos al lado. Y tuve suerte de anécdotas muy divertidas y anécdotas muy fuertes también, como por ejemplo cuando se pelea con Duhalde, o bueno, sus traspiés, si pueden llamarse así, diplomáticos. Contanos. Sí, bueno, fue una experiencia haber cubierto periodísticamente todos esos años a Néstor, fue una experiencia impresionante, ¿no? A mí me marcó a fuego el día que asumió, que yo tenía plena conciencia que arrancaba un proceso increíble en Argentina y yo estaba ahí en el despacho presidencial con él y bueno, ahí transcurre una de las anécdotas del libro en ese momento, pero a mí me marcó mucho porque era plenamente consciente de que estaba empezando algo importante, ¿no? Porque lo había venido conociendo los 2 años previos a Kirchner, conocía lo que pensaba hacer y contagiaba ese optimismo, porque si uno lo pensaba fríamente, una cosa era lo que pensaba hacer y otra cosa eran las condiciones objetivas de la sociedad, de la economía, etcétera, que le permitiera hacer. Hay una anécdota muy divertida donde él le cuenta su proyecto a Delía, creo que es, y él corta y dice: este boludo quiere ser presidente. ¿Te acordás de esa anécdota? Sí, bueno, eso pasó con varios, pero no está en mi libro, pero la leí. Está en el tuyo. Bueno, sí, perdón, me equivoqué de libro. Está en tu libro. Sí. Que De Petri, estaba con De Petri porque Néstor se interiorizaba de todo lo que pasaba. Y durante el matanzazo empieza a llamar por teléfono, lo agarra De Petri y dice: mira, te paso con Delía, que él te cuenta directamente. Y le dice: quede tranquilo, nosotros mamá, yo te voy a cambiar esto, yo te voy a apoyar. Cuando corta, ¿quién es este boludo? Claro. O sea, inesperado digo por eso, porque ahora parece fácil, pero en esa época, para empezar, los medios que le dieron 1 año de vida y para continuar, la poca gente que lo conocía. Por suerte, elaboró esa fuerza, esa voluntad que tenía él, trajo este proceso hasta aquí y le da mucha proyección. Pero en esa época no sé si todos estábamos seguros de que era un proceso que se iniciaba así como... Cuando ellos hablaban de la impronta de la juventud y el sustento que tiene hoy el kirchnerismo en la juventud, yo me acordaba los comienzos también donde Kirchner intentaba construir sujeto político
y no lo lograba enteramente. Él quería armar la transversalidad y de Llenaro le daba vuelta a la cara y otros actores también, y la CGT no era los dirigentes que él quería para el proceso sindical que él quería empujar. Bueno, eran muchas las dificultades y en un momento se llegó a la crisis con las cámaras agropecuarias en el 2008, y una parecida de los déficits del kirchnerismo es que no había kirchnerismo, que había sido montado sobre estructuras preexistentes y ajenas, pero sin embargo había y estaba ahí latente y se encauzó en un momento y surgió kirchnerismo. Gabriel, vos decías que es el peronismo, el kirchnerismo. Sí, sin duda. Sin duda, bueno, todo quedó demostrado por referencia, ¿no? Cuando uno ve al peronismo federal, que no tenía ni existencia, ni entidad, ni nada, ¿no? Por eso, no digo, tenía, vos decís que el peronismo... No, nada. El peronismo de hoy es el kirchnerismo. O sea, y lo dijo... Está bien tomarlo como referencia cuando Felipe Solá dice que se había dado cuenta que se equivocaba y que el único peronismo existente en el momento y en la cancha era el kirchnerismo. Creo que ahí lo sintetizó de alguna manera, haciendo su mea culpa, que me parece bastante positiva. ¿Vos sentís que fue una declaración sincera? Yo creo que... Digo, me cae bien Felipe, pero... Yo creo que él tenía problemas. No sé, me parece sospechoso, ¿no? El tema de que cuando gana Cristina o cuando está a punto de ganar... Es una cuestión de... Creo que la diferencia con Felipe se dejó llevar por resentimiento, se alejó y se equivocó, y ahí está. Después, bueno, si es sincero o no es sincero, yo creo que él sabe. Pues Néstor, él se sentía maltratado por Néstor, que en los discursos le decía, vos, cortito, o sea, no se sentía con un lugar, no se sentía respetado por Néstor, pero a través del tiempo se dio cuenta que Néstor estaba construyendo un proceso del cual a él le hubiera gustado haber estado adentro. Ahora, hay dos figuras, cuando uno lee estos libros, aun cuando me equivoque de libro, por tanto material, hay dos figuras que son sustanciales, que serían Néstor y Cristina. La pregunta es, ¿no hay un kirchnerismo fuera de Néstor y Cristina, o sí? Puede haberlo en el futuro. Yo creo que el kirchnerismo está, como decían ellos, para quedarse y para ser el futuro. Hoy lo lidera Cristina y pareciera que no hubiese otro reemplazante, pero puede ser que en el futuro tienen que surgir líderes naturales del kirchnerismo. Sobre todo a partir de la incorporación de la gente joven, que este es un hecho que yo insisto porque soy más grande que ustedes, que yo no veía ni vivía desde la época de Alfonsín. Y por la positiva. Hay un gesto que es muy interesante, que es la plaza de la reelección de Cristina, que es un montón de chicos jóvenes, chicos que incluso no votaron, chicos de 15, 16 años, que se manifiestan por la positiva, creyendo que pueden cambiar las cosas, creyendo que este proyecto político los representa y gracias a este proyecto político se puede mejorar el país. Y eso, por más que Cristina no lo pueda hacer del todo, por más que después haya un cambio de gobierno, todos estos chicos ya tienen una educación política encima, porque una de las grandes enseñanzas que deja Néstor Kirchner para mí es la voluntad política como herramienta para cambiar la realidad. Es decir, él dice, yo tengo esta idea y la voy a llevar a cabo y voy a cambiar la sociedad. Y eso, al menos es mi forma de verlo. Sí, un tren arrollador. Los otros presidentes o habían reculado o no habían tomado decisiones políticas. ¿Cuál fue la anécdota, Daniel, que más te impactó de Néstor? Bueno, ¿y por qué te eligió a vos? Me eligió a mí, me parece que por confianza, porque en 2002, enero del 2002, febrero del 2002, no éramos muchos los periodistas que estábamos interesados en la cobertura de Kirchner, que tenía 2% de intención de voto, y bueno, era el que estaba. Pero se fue construyendo una relación de confianza, que él no me engañaba, que yo no lo traicionaba, que él me daba información buena y que yo respetaba los off the record, etcétera. Se fue construyendo una relación de confianza que después también fue con los años envuelta por el afecto, ¿no? Y supongo que también habrá influido en ese momento que yo era editor de Clarín, y para un candidato con poco peso en ese Clarín de aquel entonces también podía ser importante figurar de alguna manera, ¿no? Obvio que te echaron, ¿no? Más adelante. digo, Néstor, no, renuncié para ser honesto. Era una broma, en realidad. Sí. Y en respecto a las anécdotas... ¿Cuál te impactó más? A mí me impactó, bueno,
hay muchas. Esa que te decía del comienzo, cuando él se zambulle, el día que se zambulle en la multitud, el día que asume, se lastima la frente. Yo estaba ahí hablando con Cristina y con su hijo Máximo en la vereda, y a él lo llevan a la enfermería por otra puerta y no por la alfombra roja por la cual tenían que entrar por la explanada de Rivadavia. Entonces le avisan a Cristina que se había lastimado Néstor, Cristina y Máximo entran corriendo y yo entro atrás de ellos. Y así fue que me colé, digamos, porque no era un acceso restringido a los periodistas. Y llego al despacho de Kirchner y necesitaba ir al baño y me dicen, ahí hay un baño. Y era el baño del despacho presidencial, no era un baño. O sea, el baño del presidente. El baño del presidente. Y cuando estoy lavando las manos para salir, entra Kirchner al baño, con el bastón, la banda, la curita. Con el bastón. Claro, con el bastón de mando. Entra al baño con el bastón. Claro. Y no lo podía dejar afuera. No, claro, acababa de llegar del Congreso, tenía todos los atributos y aparte tenía que ir a tomarle la jura a los ministros. Era ese interín, ese ratito entre que llegó y tenía que ir a tomar la jura al Salón Blanco a los ministros. Y una situación, los dos en el baño, entonces lo primero que algo le tenía que decir, y lo primero que se me ocurrió fue preguntarle por qué se había zambullido entre la gente recién. Y él me dijo, porque hace exactamente 30 años, un día como hoy, el 11 de marzo del 73, yo era uno de ellos, yo estaba ahí en esa plaza, y hoy era una oportunidad única de estar ahí, porque yo soy uno de ellos, y ese era mi lugar también hoy. Y la emoción con que me lo dijo, me impactó, además de las palabras, la emoción de la voz. Y un tipo que estaba convencido de lo que me estaba diciendo, era verdad lo que me estaba diciendo. Esa plaza fue impresionante, fue la plaza del 73, increíble. Después vino todo lo peor, ¿no? Lamentablemente después vino todo lo peor, pero esa plaza, y cuando los presos fueron liberados de la cárcel de Devoto, eso fue de Caseros, creo que era. De Caseros fue verdaderamente impresionante. Esas noches que vos sentís que estás como viviendo la historia, ¿no? Me parece que a eso se refería Kirchner en tu anécdota, ¿no es cierto? Gabriel, muy bueno el título, ¿no? El presidente militante. Uno imagina que un presidente cuando llega ya no milita. Esta es la imagen popular. No, generalmente no. Se ciña el protocolo, todo lo contrario que hizo Néstor, ¿no? Que para él la militancia, primero fue el descubrimiento de la política y segundo la herramienta de transformación, y creo que es lo que deja en el centro de la escena. Si vos preguntabas si va a haber kirchnerismo, y es tarea de los que vienen, ¿no? Es tarea de los que están y de los que vienen. Y es militar, primero es el primer presidente militante de la historia, para decirlo de alguna manera. Entonces, por el valor que le dio él a la transformación, al compromiso con el más desprotegido, etcétera, me parecía que era un buen título para el libro, y por suerte la presidenta lo repite bastante, que dice que le gustaría que lo recuerden como el presidente militante. Es que eso lo define, me parece a mí, ¿no? Sí. Era militante 24 horas por 24 horas y trataba estaba militando todo el tiempo y tratando de convencer a 10 chicos de la juventud peronista, a un ministro o a un periodista, digamos. Él estaba todo el tiempo tratando de aparte lo interesante de esa construcción, ¿no? Que hablaba, quizás tenía temas por semana o cada 3 días, y hablaba con todos, con un ministro, con un expresidente, con un señor que se encontraba en la calle, con vos, con el siempre el mismo tema, y le iba dando vueltas a su idea y su relación con ella, ¿no? Que también está en el libro, con Cristina, una relación de militantes, de amor, una relación de toda la vida, ¿no? Sí, desde el día de la primavera del 74 hasta el 27 de octubre del año pasado, inseparables, y una pasión única, creo. Hoy hablar de ella tan cerca de esto suena como medio tonto, pero a la distancia, con el tiempo, uno si hace ese ejercicio dice, wow, qué pareja y qué enseñanzas, ¿no? Para mucha gente. Toda esa dedicación, esa entrega. ¿Qué te impulsó a escribir este libro, Gabriel? Bueno, a la tarde del 27 de octubre empecé a escribir, creo que a todo el mundo le pasó, que quiso, ¿no?, volcar de alguna manera todo lo que pasaba, y las editoriales siempre están preguntando qué estás haciendo, qué proyecto tenés, y bueno, nada, le pasé un poco lo que había escrito y ahí está. ¿Y Ernesto? Ernesto, yo soy
estaba acordando un poco con la anécdota que contaba él. Yo soy geólogo, soy becario de CONICET, no soy escritor. Me estás enloqueciendo. No soy... O sea, sos geólogo. Invitamos un geólogo. Soy geólogo y en unos meses voy a ser... geólogo que viene al refugio en 12 años. En unos meses voy a ser doctor en geología. Doctor en geología. Exactamente, en geoquímica isotópica. ¿En qué? Suena muy importante. ¿Cómo dijiste? Geoquímica isotópica es el tema de mi No doctorado. claro. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Pero a qué mi estudio de doctorado tiene que ver con la trazabilidad en algunos marcadores geológicos con alimentos, básicamente. Bueno, pues dejémoslo así. Lo que necesita el país. Ahora explícame por qué escribiste este libro. ¿Por qué un poco me parece que como me siento parte del sujeto político que se empezó a construir en el 2003 y que no existía en ese momento y que explota en algún punto, como decían antes, en el tiempo de la 125, ¿no? Eso interpela profundamente a la gente de mi generación. Yo soy del 83. A mi alrededor veía a muchísima gente, compañeros que decían, bueno, con lo que hay enfrente, evidentemente tengo decidido cuál es mi lado y va a ser de acá en adelante ese. Igual ser del 83 es como una agresión ya, ¿no? ¿Por qué invitar a alguien del 83? Pido disculpas por... No, por favor. Y en el libro escribe gente más joven. No, ya sé. El libro escribe gente del 89, es una locura. Una cosa de loco. Sí, es tremendo. Gente que se incorporó a la política. Sí. Hay un chico que se llama Sabo, Nicolás Zamorano, que una historia muy emotiva cuenta, que es creer, ¿no? Creer en un proyecto político y hablarle al chico que fue cuando era más nihilista y decirle... ¿Cómo le cuento al niño que fui que me emociona escuchar una cadena nacional? Si yo vuelvo atrás del tiempo y le digo al niño que fui, te vas a emocionar escuchando a una presidenta, vas a pedirle al taxista que suba a la radio para escuchar una cadena nacional, nadie lo va a comprender. Eso nos pasa mucho, eso, ¿no? Como a mí mismo, Ernesto de 16, de 18, que a la adolescencia en los 90, en el 2001, tirando piedras literalmente contra el Estado, encontrarse 10 años después diciendo yo me siento parte de esto. Había que tirar piedras. Es muy fuerte para nosotros. Había que tirar piedras, ¿no? Digo, el 2001, y ahora estamos lanzando satélites al espacio. En esa circunstancia, ¿qué es lo que podía ser? Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Me ayudaron a entender el fenómeno. Es un fenómeno, hay libros, por supuesto, un programa de televisión apenas crea un puente con usted para que usted busque los libros, los lea, elija el libro que quiere. Y simplemente piense en el momento privilegiado. Lo hablaba con Ricardo Forster también en una cena muy cálida hace unos días y decíamos eso. Bueno, es un momento donde la historia justo cada tanto pasa por este arrabal sudamericano, como decía Jorge Luis Borges refiriéndose a Buenos Aires. Es un momento histórico importante. Enseguida regresamos. Hay mucho más. Hay flamenco en el refugio, hay cómo se maneja el lenguaje en los medios de comunicación, mucho material en instantes.